Este tema lo abordamos en el momento en que vimos el video de la directora que reacciona y dice patea un pupitre a un alumno de mal comportamiento, el alumno obviamente, y a partir de ahí se va generando las preguntas que tienen que ver con esto, ¿no? Primero la violencia en las escuelas, o mejor dicho, en las aulas, llama la atención. Lo que tienen que bancar los docentes llama la atención. Lo que tienen que soportar los docentes llama la atención. Lo hemos mencionado también porque parece que no se termina de visibilizar esto y el docente estudia para ser docente. Más allá de la educación que lleva dentro de la escuela, hay otra educación que es la no formal, que es la educación que llevamos adelante nosotros en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro entorno, que me parece que hay un quiebre bastante pronunciado en el último tiempo que se traslada además a la escuela. Y la docente tiene que soportar eso. Claro. Y entonces hemos llamado a una profesional del tema, ¿no? Me parece Sí. que está bueno hablar con alguien que sepa mejor. Sí, por supuesto, y para poder seguir desandando estos temas que nos apasionan porque también tienen que ver con nuestro crecimiento como sociedad, como comunidad, qué vamos a hacer, hacia dónde vamos. Estamos con Belén Bosch, psicopedagoga, referente de la Red de Familias y Padres Organizados y de la Mesa de Educación del CPC, convocatoria de la participación ciudadana, y es profesora del área de Psicología del Desarrollo en la Universidad del Comahue. Es un gusto recibirte, Muy Belén. bien, Gracias por muy estar bien. con nosotros. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Cómo estás, Belén? ¿Bien? Bien, muy bien. Acá Bueno. poniéndome en tema. Claro, porque me imagino que ves este tipo de situaciones permanentemente. Algunas se viralizan, pero yo escucho a docentes que cuentan historias que realmente llaman la atención. Es una temática que de hecho trabajamos específicamente con los futuros docentes de una de las carreras con las que trabajo en el seminario de coordinación de grupos. Trabajamos justamente todas estas temáticas que tienen que ver con la violencia en las escuelas, esto que señalaste, la escuela como ámbito donde se visibiliza y manifiesta la violencia entre los diferentes actores, ¿no? Yo no me centraría específicamente en esta escena porque Claro, por supuesto. claramente es una escena que podría usar como herramienta didáctica, la incorporaría Claro. entre las diferentes escenas que pongo cuando hacemos un análisis, pero sería desprolijo, simplista y irresponsable hacer una interpretación más profunda de un pequeño recorte. Sí. Que además yo sí me tomé el trabajo de mirar lo que se viralizó y además según el medio, según el posteo, está más recortado, hay un impasse entre medios, surgen otras cosas. Sí me parece importante lo que dijeron y es el lugar donde esto pone en escena el rol de la autoridad, la función de la escuela, el jaque de hoy en día, del valor y de la autoridad que se le da a la escuela como institución y a la función que tiene la escuela, que básicamente era la de enseñar y aprender, ¿no? El rol que se le asigna a los docentes y esta idea de lo que es la crisis de la autoridad y los encuadres, la puesta de límites. ¿No? Hablamos de educación respetuosa, de enseñanza en la familia respetuosa. Nos hemos olvidado que el límite y el encuadre es lo que permite una claridad en las reglas que nos den la posibilidad del respeto y del diálogo respetuoso. Claro. ¿No? Pienso en esto que decís de los límites y la verdad que es cierto, cada vez los límites son más laxos, más no son contundentes, ¿no? Y entonces en el crecimiento el niño necesita de límites, pero por una cuestión de educación también y porque aparte lo sostiene el límite, no solamente que tiene que ver con la buena educación o el buen comportamiento, lo va sosteniendo en la vida. El límite lo requerimos todos y además el límite, y hablo del encuadre, porque me parece un concepto muy valioso, que viene incluso de la teoría de la comunicación, que nos permite poner las reglas claras sobre las cuales vamos a ejercer nuestra propia libertad, ¿no? Entonces, cuando se diluyen todos los encuadres y cuando se diluyen los límites en la sociedad en general, claro, por supuesto. y los argentinos tenemos
me voy a permitir hacer un juicio de valor, cierta tendencia a la anomia, no como falta de palabra, pero sí como falta de límite, que además está vehiculizado en la palabra, ¿no? Entonces, esta tendencia a la transgresión, que además es natural. Si uno lo piensa desde la adolescencia, dice, hay una tendencia a la transgresión y a la búsqueda de generar esa tensión respecto del encuadre y del límite. Y del otro lado necesitamos que haya, sí, un adulto que pueda sostener ese rol. Y nos tenemos que preguntar, nuestra generación, ¿dónde hemos quedado en ese lugar? Hay mucho escrito hoy en día sobre estas temáticas, sobre el rol de nuestra generación en este lugar de abandonar o no abandonar el lugar de adulto. Narodowski habla de la crisis de autoridad en la escuela, Gabriela Dickers habla y explica, Baldini, gente de Bariloche que ha trabajado con docentes en Bariloche como Telma Barreiro. Hay mucho escrito. Ahora, te pregunto por no sé si es falta de autoridad, porque también en algún punto cuando se habló de límites, desde un tiempo hasta acá, empezó a verse como una mala palabra. Y entonces hay un problema para el docente, porque cómo el docente ejerce su autoridad hacia un alumnado de 30 pibes, si cada vez que trata de poner justamente el límite, parece que estuviera cometiendo algo malo, un ilícito, algo que no está bien, que es incorrecto. Sí, hemos pensado muchísimo el rol y el lugar del docente en lo que se refiere al límite. Tendremos que pensar cuál es el tipo de límite. Si límite es coerción o límite es un marco de reglas claras que se respetan desde todas las partes, ¿no? Y estas reglas claras sí son, porque nos hemos ido desde las generaciones de nuestros abuelos que te decían la letra con la sangre entra y el límite era el puntazo, lo cual sabemos que ya no funciona para mejorar el aprendizaje, que es el rol de la escuela, a todo lo conversamos. Todo lo conversamos y lo construimos, todo, absolutamente todo se conversa, se consensúa y se argumenta al estudiantado. Y perdimos un rol que es el de liderazgo. Del liderazgo y de la simetría real que existe en una relación entre una persona adulta y un joven, donde persuadir y argumentar es entrar en un rol de igualdad. Exacto. Y en la relación de enseñanza y aprendizaje en la escuela no hay un rol de igualdad. Porque aparte me da la sensación de que lo que ha pasado en la familia se ha llevado a la escuela. Exactamente. Porque esto también ocurre en la familia. Todo se consulta. ¿Qué comemos? ¿A qué hora? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Llega un momento en que esa contención de la que hablábamos se diluye y el menor se siente tan poderoso en todo eso que hace lo que quiere, porque aparte no hay sanción. Diría que se siente poderoso y también diría que se siente perdido. Perdido también. Y me preguntaría cuando siguen nuestros niños y adolescentes buscando ese espacio de transgresión y de límite, si no están buscando esa voz autorizada que les diga es por acá, porque realmente necesitan un marco de contención en el cual poder desplegarse, ¿no? Yo una de las carreras con las que trabajo es el profesorado de educación física y me encanta porque siempre les digo, bueno, a ver, se puede hacer una actividad deportiva o incluso lúdica si no hay reglas básicas que nos permitan acordar, ¿no? O sea, se puede jugar al fútbol si no está marcada la cancha. Claro. ¿Dónde se pone? ¿Cuál es el límite del arco? ¿Dónde está? ¿Cuándo se comete una transgresión? Y desde ahí ejercemos nuestra estrategia, nuestra libertad, nuestra opción. Decidimos, pero decidimos sobre un marco que es claro. Entonces, si retomamos brevemente el video, que podríamos hacer un montón de pequeños y micros análisis, hay una cosa que la gente nos quedamos lo que hizo la directora o lo que hizo el adulto. A mí me encantaría pensar todo ese contexto. El contexto. ¿Cómo estaba esa docente arrinconada en un aula? ¿Qué sucedía? Ya había fallado la escena cuando había celulares en el aula. Sí. Porque de entrada no deberían haber celulares en el aula porque hay una normativa que hoy en día indica,
¿no? Claro. Que los celulares están prohibidos, claro. Pero aparte, ¿por qué? Prohibidos. La pregunta también me surge, ¿por qué estaba filmando? O sea, estaba filmando porque algo iba a suceder. Estaba filmando... Porque estaban llevándolo a una situación, a la docente, que seguramente iba a reaccionar, porque, a ver, todos tenemos sangre, en algún momento vos podés soportar determinada cantidad de situaciones, pero el docente termina siendo docente. Llega un momento en que como adulto dice, me estás tomando el pelo. Y ahí podríamos decir que sí es real que como adultos, en la situación de enseñanza y aprendizaje y en la situación de esta asimetría en los roles entre niños, adolescentes y adultos, es el adulto el que deberá mantener la regulación para generar la regulación del otro. Esto, sí. De todas maneras, vuelvo a decir, no haría un análisis simplista del video porque justamente está descontextualizado. Sí. Hay muchísimas de esas preguntas que uno se las formula también. ¿Qué sucedió antes? De entrada ya llegamos tarde, o sea, llegamos tarde cuando se puso en jaque ese nivel de extremo de desafío a la autoridad, y tenemos que hablar de la crisis de la autoridad en la escuela y hacernos responsables también como familias y como sociedad en que le estamos diciendo a la escuela que ya no cumple el rol que tiene que cumplir. Estamos constantemente en desconfianza respecto de lo que la escuela, más allá de las crisis educativas que son reales, de la formación del profesorado o no, estamos constantemente diciéndoles a nuestros hijos o a nuestros estudiantes que lo que la IA le diga va a ser más válido que lo que le pueda transmitir su docente, ¿no es cierto? Entonces, hay toda una serie de situaciones que ponen en jaque el rol de la autoridad, pero pensando desde este lugar, la autoridad es una autoridad que no es coerción, pero tampoco es persuasión. Claro. ¿Sí? Hay una búsqueda de límites constante que tienen los niños, los adolescentes, y en esta escena cortada, editada, como podemos verla, hay una búsqueda también de límites que no se llegaron a establecer o no se pudieron establecer, ¿no? Una situación que no sabemos cómo fue la anterior, una profesora que termina llamando a la directora porque tiene que abordar ese momento, y una directora que también se la ve como avasallada en su forma de hablar o en sus modos, quizá que ya llegó a un límite que no lo puede referir de otra manera. Y acá está la pregunta, porque ¿hasta qué punto los chicos pueden seguir poniendo a prueba esos límites? Y cómo el sistema lo sostiene, esa exigencia que hay por parte del adolescente en este caso. Yo te diría que por neurobiología el adolescente va a seguir empujando los límites todo lo que haya un adulto que le haga de frontón y le ponga un límite claro, sí respetuoso, pero claro y definido, firme, de hasta acá. Uh-huh. Sí. Claro, pero ahora con tan simple y tan difícil. Es tan simple y tan difícil. Si querés, analicemos de nuevo, voy a volver a decir, no voy a hablar ni de la docente ni del estudiante, pero voy a hablar de la imagen. Sí. Hay un empujón a un banco. Eso, yo, si tuviera que hablar con mis estudiantes en mi clase, diría, bueno, eso fue un momento de desregulación. Hay un momento en donde luego de eso el banco es acomodado y le dice, te acomodo el banco para que puedas escribir mejor. Y eso es un límite que es clarísimo. Sí. Y no está mal. Y no hay un grito ahí. Hay firmeza. No es lo mismo, no es que tenemos que confundir gritos con firmeza, ¿no? Y cuando podés escribir mejor y aprender mejor, te estoy enfocando y ordenando en cuál es el rol y el lugar en el que nos convoca en este espacio. Claro, para lo que estamos acá. Para lo que estamos acá, que es el de enseñar y aprender. Claro, ahora entendemos que también se hacen fuerte en esto de transgredir cuando son avalados por los adultos que los rodean. O sea, si el padre, la madre o los adultos que lo educan también en el hogar avalan este tipo de situaciones, es muy difícil para los docentes enfrentar eso. Porque una cosa es presentar la autoridad entre el niño y otra ante el niño, el padre, la madre, la abuela, el tío, todo lo que vienen después. Uh-huh. Y ahí pondría dos situaciones, y es, de nuevo, pondría en escena la crisis de autoridad que hay en la escuela, porque hay una crisis del rol y de la valoración social que se le asigna a la escuela como institución que aporta algo.
constructivamente, que aporta un plus vital a la sociedad. Entonces, si yo voy constantemente a cuestionar qué le dice el docente o no el docente a mi estudiante, a mi alumno, a mi hijo, a mi hija, porque tampoco vamos a negar que es real. Hay docentes o hay autoridades o hay adultos que también transgreden y ejercen violencia. Y uno podría decir que puede ejercerse una violencia activa cuando se empuja a un estudiante, pero también podría ser violento, si uno lo hace un juego de palabras, no poner un límite saludable que nos permita construir aquello que necesitamos como una posibilidad, una potencia, que es la de la educación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero por supuesto, claro. Entonces, el laissez-faire o la coerción son tan dañinas una como la otra. Y yo entiendo lo que vos me decís. Bueno, ¿dónde está el lugar de la autoridad? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se construye la autoridad? Y es la gran... Claro. Y es la madre de las batallas. Sí, sobre todo en un tiempo donde cada vez, por eso está mal visto, o cada vez es peor entender que a veces los límites son importantes, ¿no? Yo te diría esto, si yo como madre o padre le digo a mi hijo, bueno, no importa que no vayas a la escuela, total, no pasa nada. Bueno, no importa, llega tarde, total, no pasa nada. Bueno, faltaste, bueno, no pidas la tarea, total, da igual, si igual lo van a seguir viendo la semana que viene. Sí. Bueno, yo ya estoy, le estoy robando la autoridad a la escuela. Exacto. Y entonces, cuando la escuela ya no tiene autoridad, quien es el portador de esa autoridad como legitimidad de origen, que será el docente o será el directivo, también la está perdiendo. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Sí, clarísimo, porque aparte hay una cuestión tan social en todo esto, porque después cuando ocurre algo con mi hijo en la escuela, entonces yo voy a exigirle a la escuela que yo le quité autoridad con lo que le estaba diciendo a mi hijo en el comportamiento, le voy a exigir a la escuela que ellos son los encargados de cuidar a mi pibe, y que cómo no lo hicieron. Que son los encargados de cuidar a mi pibe y sobre todo son los encargados de enseñarle. Exacto. A mi pibe. ¿Está bien? Sí. Porque de entrada para cuidar también debería estar la familia. Luego podríamos hacer muchísimos otros análisis que seguramente cuando salga esta nota y está saliendo habrá gente que dirá, bueno, pero ¿qué pasa con esas familias, ese padre que no puede porque tiene que trabajar todo el día, porque la plata no alcanza? Y habrá muchísimas otras capas y dimensiones de análisis que podríamos ir desmenuzando. Yo no voy a entrar en todas porque hablaríamos un año. Claro, por supuesto. Pero me parece que sí vale la pena que unas capas no le restan valor al análisis de las otras. Entonces, podemos hacer todo ese análisis, pero eso es otra dimensión que no invalida lo que estamos diciendo acá. En los últimos años hubo algunas modificaciones también, por ejemplo, que tienen que ver con la posibilidad o la no posibilidad de repetir, que antes también significaba para el alumno un límite, ¿no? Bueno, tengo que estudiar porque no me puedo llevar tantas materias y si no, tengo que repetir. Y en algunos casos eso se anula. Y quisiera ver cuál es tu opinión al respecto, conocerla. Respecto de... Es otro debate, otro debate, es otra charla que da para muchísimo. Lo hemos dialogado, he tenido la posibilidad de escuchar a ministros de educación, el secretario de Educación Tomás de la provincia de Mendoza y la ministra Cantero de la provincia de Santa Fe en su momento, con líneas diferentes, defendiendo la no repitencia, pero entendiéndola desde un lugar que hoy por hoy también, hay que decirlo, no tiene las bases necesarias para llevar a un formato diferente. Porque es verdad que la repitencia, como se daba hasta hace un poquito, era la misma repitencia de un sistema educativo que era el de 1890, el de Sarmiento, donde la escuela era la escuela primaria, donde había otro tipo, y era la repitencia en bloque, ¿no? Y había... Ahora, también es real que la no repitencia sin los sistemas y las apoyaturas que permitan genuinamente lograr un aprendizaje significativo, tampoco vale, tampoco sirve, porque es estafar al estudiantado, porque es justamente decirle no importa que no aprendas. Y lo que sí importaba que no aprendas, tal vez era si vos
conocías y aprendiste muy bien lengua, ¿por qué te voy a hacer repetir lengua cuando lo que está en juego es la matemática? Que de alguna manera es esta la idea que se había traslucido en el diseño curricular respecto de trayectorias educativas. Pero eso no se ha logrado organizar de manera de que vos tenés que y no podés seguir avanzando eternamente y llevarte 18 materias o 18 áreas curriculares y terminar el secundario e irte del secundario y quedarte en un limbo durante 10 años porque terminaste y te egresamos porque no hay repitencia, pero no te vamos a dar el título porque efectivamente te falta acreditar estas áreas. Y entonces, básicamente, estamos estafando al estudiantado en ese sentido también. Claro. Hay tantos temas para hablar con vos porque en el desarrollo de una persona es tan importante, lo decíamos recién, lo formal como lo no formal, en la educación. Porque hay mucha gente que ha tenido muchísimas herramientas no formales y que le han llevado al éxito rotundo. Entonces, dentro de lo formal, la pregunta es, ¿se prepara la docencia para los tiempos que corren en cuanto a la educación con todas las herramientas que existen? A ver, qué pregunta más difícil. Creo que no, en algunos aspectos no. Creo que en el sistema educativo tenemos que revisar los formatos desde la misma formación inicial para el nivel educativo inicial, desde esa base hasta el nivel educativo superior, ¿sí? Y es verdad que además, cuando llegamos al sistema medio, nos encontramos con falencias que ya se vienen arrastrando y con docentes que además están cuestionados por el estudiantado, están cuestionados por la familia, tienen ciertas falencias en su formación y además tienen que supuestamente cumplir con un programa para el que sus estudiantes ya vienen con muchísimas falencias previas que hace que llenar esos vacíos sea realmente complicado. Ponemos a la docencia ciertamente en un lugar de imposibilidad en algunos momentos. Y no digo que no tenga responsabilidad en esto, tenemos que hacernos responsables, y lo digo como docente, de lo que nos toca. Ahora, también es real que cuando formamos a quienes serán futuros docentes, ya de entrada no les estamos dando todas las herramientas necesarias. Sí, queda claro. Y por otro lado, les estamos exigiendo que cumplan con un montón de funciones que no son las funciones que le competen como profesional de la educación en el hacer y el ser docente. ¿Qué circuito? Porque aparte pensás después los nuevos docentes con un sistema que es muy antiguo de aprendizaje, que tienen que enseñar para 30 años adelante. O sea, con la tecnología y con los avances que está teniendo el mundo, el docente que viene con la educación de hace 100 años atrás, le tiene que enseñar a un pibe cómo va a actuar en 30 años adelante. Herramientas que ya son obsoletas. En realidad, no sé si podemos enseñar a una persona a actuar en 30 años adelante. Con que les enseñemos a actuar hoy, con sentido crítico, analítico, haciendo cosas como profundizar el nivel de vocabulario y la amplitud de vocabulario, que a las personas les permitan pensar en matices, buscar alternativas, ¿no?, de resolución, ya es suficiente. Luego eso será la tarea, en todo caso sí tendremos que enseñarles a transmitir la responsabilidad, la actitud ética, como seres humanos, de seguir desafiándonos a nosotros mismos para seguir creciendo, ¿sí? ¿Y cómo va con esa enseñanza? ¿Y cómo va con esa enseñanza que enseñar esto? Digo esto en este tiempo en donde, por ejemplo, los chicos quieren transgredir y cada vez tienen más para hacerlo. De nuevo vamos a volver a decirlo, poniendo los límites que seguíamos poniendo, poniendo límites, poniendo marcos, enseñando, o sea, enseñando. Hay algo que creámonos los docentes, que sí tenemos muchísimas cosas para enseñar. En la era de la inteligencia artificial me encantaría señalar que la inteligencia artificial comete los mismos errores que los seres humanos, porque está formateada por seres humanos. Entonces, ¿no? Y que en todo caso, y esto
me voy a permitir robarles una escena trabajando de estas cuestiones. Estábamos trabajando hace 20 días atrás con mi estudiantado de coordinación de grupos, qué pasa con la crisis de autoridad. Claro. Y entonces en una de las escenas que planteaban algunos de los estudiantes había esto, ¿no? Estudiantes un docente queriendo enseñar física y estudiantes en el aula y diciendo, bueno, profe, pero ¿para qué quiero escucharlo? Si la inteligencia artificial me lo dice todo. Claro. Bueno, una forma que me pareció fantástica de quien hacía el rol docente, decir, bueno, a ver, busca qué dice la inteligencia artificial y ahora la vamos a comparar con lo que dice eso. Y quiero que me digas si la inteligencia artificial estaba bien o estaba mal y por qué en función de compararla con lo que decía tal autor. Entonces, bueno, está bien, no retiré la inteligencia artificial, pero tampoco le di la voz de la verdad o me salí de mi rol de persona que tiene algo que aportar, ¿no? Y que construir y que te permite desafiarte de una manera nueva y diferente y construir otras herramientas. Un cambio radical porque se lo utiliza como fuente en tal caso y no como la verdad absoluta. Exacto. En la que ya no tengo que ni estudiar porque se lo pregunto y listo. Y además como fuente que voy a contrastar con otras fuentes para chequear en dónde está bien y en dónde está mal y en dónde puedo profundizar. Y además ahí construir un montón de herramientas de análisis, de juicio crítico, ¿no? Claro. Que te permite eso justamente, aprender el análisis. Exactamente. Porque si no le das toda esa potestad a un teléfono. Y entonces además, no tenés capacidad para poder pensar por sí mismo. Se vuelve autómata, claro. Porque lo que me diga la IA es lo que yo voy a escribir, a transcribir o copiar, pegar. Claro, tengo que tener la inteligencia para usar la IA, porque digo, puede como recurso ser fundamental cuando estás avanzando en el desarrollo de determinada empresa en donde te resuelve problemas que para los seres humanos tardarían días en 2 segundos. Hay un circuito que te puede... Pero si vos no tenés la capacidad de explicarle exactamente todo lo que querés, y si te convence lo que te está diciendo, estás a la deriva, digamos. Exactamente. Cediste tu competencia, ¿sí? Exacto. Y lo que se pone en juego en la crisis de autoridad también tiene que ver con esto, con esta competencia que tiene el docente para poder enseñar, para poder comunicar, para poder transmitir algo de esto, de esta y de la legitimidad de origen que se da, es lo que se pone en juego en la crisis de autoridad en las escuelas, ¿sí? Hoy por hoy. Entonces, la verdad que nos encantaría seguir charlando. Por último, cuando se habla con el Ministerio de Educación sobre esta crisis, ¿hay una ida y vuelta interesante para que se pueda empezar a buscarle una solución? Bueno. Bueno. A ver, de nuevo, creo que de entrada lo que podría decir en términos de enseñanza media, en el nivel educativo medio, diría que el diseño curricular en los papeles es muy interesante y muy innovador y yo no discutiría el diseño curricular de la provincia como formato formal, sino cómo se ajusta y se adecúa al contexto real que tenemos. A la realidad, lo que nos pasa todos los días. En el nivel primario también cuestionaría algunas cuestiones. Hemos dejado de lado algunos aspectos donde hay que enseñar, y enseñar es decir, y podría plantear cuestiones que tienen que ver con la enseñanza y la alfabetización básica, y quitarle el rol activo al estudiante no significa, no es lo mismo que decirle A suena A, y la esta que vos ves acá suena Eso no es quitarle rol activo, es enseñar, ¿sí? Y yo siempre voy a poner el mismo ejemplo porque también hay algo de lo procedimental en eso, y los procedimientos también se enseñan modelando y mostrando, y cuando nos enseñan a manejar, no nos dicen, a ver, ese signo que está allá,
es una flecha. Ah, ¿y para qué lado? Bueno, anda. Vos fíjate que si es en contramano... Que fluya. Que si es en contramano te vas a dar cuenta cuando te chaque el frente, ¿no? Le decís, no, mira, la flecha dice para allá, quiere decir que tenés que ir para aquel lado, ¿no? Increíble. Claro. Es claro. Es clarísimo. Es clarísimo. El mejor ejemplo, Entonces, realmente maravilloso. Bueno, le agradecemos mucho, un aplauso grande. Nos quedaríamos toda la mañana, sí, la pero la vamos a sí. invitar de nuevo para seguir charlando. Bueno, Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, un poquito, desandar un poquito, pero hay que poner esto sobre la mesa todo el tiempo y hablar de estas cuestiones que tienen que ver con el bienestar de nuestra sociedad, de nuestra educación, así que siempre es bueno tener a estos profesionales con nosotros. Estuvimos con Belén Bosch, psicopedagoga, referente de la Red de Familias y Padres Organizados y de la Mesa de Educación de la Convocatoria de la Participación Ciudadana y profesora del área de Psicología del Desarrollo de la Universidad del Comahue. Radio 6